Hay un dicho que dice que uno nunca termina de conocer a las personas, ni siquiera a las que uno mismo trajo al mundo. Yo, Guillermo, a mis 82 años, pensaba que era una exageración, una de esas frases que repite la gente amargada para justificar sus decepciones. Hasta el día en que me convertí en uno de ellos. Fue un domingo. Un día de esos grises y tibios en que la ausencia de mi esposa Elena pesaba más que de costumbre. Estaba sentado en mi sillón de cuero, fingiendo leer, cuando oí a mi único hijo, Mateo, riendo en la cocina con su mujer, Sofía, y sus suegros. No era una risa de alegría, sino de complicidad. Una risa cortante que se abrió paso a través de mi duelo. El sonido de esas risas, mientras hablaban de vender mi colección de arte como quien habla de cambiar un mueble viejo, fue la última palada de cal sobre mi pecho. En ese instante, yo, Guillermo, el arquitecto que construyó tantos edificios, vi mi propio mundo, mi casa, mi familia, mi legado, desmoronarse ladrillo por ladrillo. Y lo peor fue el silencio. Mi silencio. El hecho de que ellos ni siquiera se dieran cuenta de que yo estaba allí, en la sala, escuchándolo todo. Aquella conversación no era sobre dinero, ¿entiende? Era sobre el respeto, sobre la memoria, sobre el sudor que mi Elena y yo derramamos en cada pieza de esa colección, en cada rincón de esa casa. Era nuestra historia siendo tasada, subastada por gente que solo veía cifras en lugar de vida. El dolor fue tan profundo, tan callado, que no pude gritar. Solo sentí un frío que no venía de la ventana, sino de adentro. Si tiene tiempo, escuche esta historia hasta el final. Dígame qué haría usted en mi lugar. Y cuénteme desde qué rincón de este mundo me está escuchando. Porque hoy, más que nunca, necesito conversar. Desahogarme con alguien que entienda el peso de una confianza rota. Mi nombre es Guillermo, y tengo 82 años a cuestas. La mayor parte de ellos los pasé inclinados sobre un respirador, con el olor a tinta china y papel vegetal impregnado en la ropa. Fui arquitecto, uno de los buenos, decían. En la Ciudad de México todavía hay edificios que nacieron de mi pluma. Siempre creí que la arquitectura no se trataba de levantar paredes, sino de crear refugios para el alma. Qué amarga ironía que al final de mi vida me haya convertido en un extraño dentro de la obra más importante que ayudé a construir. Mi propio hogar. Nací y crecí aquí, en Coyoacán, en una época en que la palabra de un hombre valía más que cualquier papel firmado. Mi padre era carpintero y me enseñó que la madera, al igual que la vida, tiene vetas y nudos, y que un buen artesano debe respetar la naturaleza del material con el que trabaja. Para mí, el honor es eso, respetar tus propios principios, incluso cuando el mundo te empuja a tomar atajos. Antes de este silencio, mi vida era completa. Era Guillermo y Elena. Fuimos compañeros por 55 años. Yo era la estructura, los cálculos. Ella era la luz, los colores, el jardín. Su ausencia dejó un vacío que resuena, y fue en ese eco donde las voces de la codicia encontraron espacio para crecer. Construí mi patrimonio desde cero, contrato por contrato, con el único deseo de darle a mi hijo Mateo la seguridad que yo no tuve. Quería que entendiera el valor del legado, no como una caja fuerte por abrir, sino como una historia por continuar. Le mostraba los planos, le explicaba la importancia de cada línea. Creía que estaba aprendiendo a leer el mapa, pero hoy veo que solo estaba buscando el lugar donde el tesoro estaba enterrado. La viudez me volvió un observador. Sin la voz de Elena para llenar la casa, empecé a escuchar los otros sonidos, los susurros en la otra habitación, la fea verdad que se escondía detrás de sonrisas de cuidado.
La soledad a veces es una lupa terrible. Mi Elena. La vi por primera vez en una matiné de domingo en 1960. Ella me enseñó que una casa necesita alma. La nuestra, aquí en Coyoacán, la diseñé para ella. Ajusté las ventanas para que el primer sol de la mañana diera en su lado de la cama. Ella escogió los colores, plantó las bugambillas que hoy trepan por las paredes. Esta casa no es un inmueble, es el diario de nuestra vida. Fue aquí donde Mateo creció, donde le monté un pequeño respirador a mi lado para que dibujara sus propios edificios. Él era nuestra obra maestra. Depositamos en él todos nuestros sueños. Le dimos la mejor educación, cursos en el extranjero. Mi sueño era que se uniera a mi despacho, que uniéramos mi experiencia con su juventud. Pero Mateo nunca tuvo mi pasión. Él veía un edificio y calculaba el costo por metro cuadrado. Yo veía un sueño tomando forma. Pensé que con el tiempo aprendería. ¡Qué equivocado estaba! 675 caracteres bloque 3. La infiltración entonces, Mateo trajo a Sofía a nuestras vidas. Una muchacha bonita, de hablar rápido y ambición afilada. Al principio la admiré. Pensé que era la energía que le faltaba a mi hijo. Pero Elena, con su intuición infalible, siempre mantuvo un pie atrás. «Guillermo», me decía en voz baja, su sonrisa no le llega a los ojos. Yo le pedía que le diera una oportunidad, que eran otros tiempos. Abrí las puertas de mi casa y de mi corazón a la elección de mi hijo, sin saber que al hacerlo, también estaba dejando entrar a su sombra. Poco después conocimos a sus padres, Javier y Carmen, comerciantes exitosos, gente de trabajo. Pero su mundo era otro. Sus conversaciones siempre giraban en torno al dinero, a los negocios. Miraban los cuadros en mis paredes y en sus ojos yo veía una calculadora. No veían la pincelada, veían un activo, una inversión. Su presencia en mi casa, un templo del arte y del saber, era una nota desafinada, una incomodidad constante. Cuando mi Elena se fue, la casa se sumergió en una penumbra que ni el sol más fuerte podía disipar. Y en ese momento de máxima fragilidad, Mateo y Sofía se volvieron omnipresentes. Su preocupación inicial pareció un consuelo, pero lentamente se transformó en un control sutil. Empezaron a organizar mis cosas, a filtrar mis llamadas, a decidir a quién podía recibir. La excusa era siempre la misma. «Es por tu bien, papá. Necesitas descansar». Estaban construyendo una jaula de oro a mi alrededor, y yo, ciego por el luto, no me di cuenta. Mis amigos de toda la vida fueron siendo apartados. Un colega llamaba para un café, y Sofía decía que mi presión estaba alta. Un amigo aparecía en el portón, y Mateo decía que yo dormía. Los almuerzos de domingo, antes llenos de conversaciones inteligentes, fueron reemplazados por encuentros monótonos con mis consuegros, donde el único tema era cómo expandir sus negocios. Me convertí en un prisionero en mi propia casa. El olor del café de Elena fue sustituido por un ambientador artificial. La música clásica dio paso al ruido incesante de la televisión. El silencio de paz se convirtió en un silencio de extrañeza. La casa, mi casa, todavía era mía, pero el hogar estaba desapareciendo. Y fue en esa neblina de tristeza que Mateo vino a mí con aquel poder notarial. Me miró a los ojos con la misma expresión sincera de su infancia y dijo que era para protegerme, para ahorrarme molestias. Y yo, el padre que solo quería creer en la bondad de su heredero, firmé. Le entregué la llave de mi mundo, la pluma con la que él podría disponer de todo lo que habíamos construido. Confié. Dios mío, ¿cómo confié? Era un domingo gris. Yo estaba en mi sillón, fingiendo leer. El murmullo de la familia en la cocina era un ruido de fondo, hasta que el tono cambió. Una risa, no de alegría, sino de complicidad cortante. Fue la risa de Javier, mi consuegro, la que me hizo bajar el libro.
El instinto, esa vieja alarma, sonó dentro de mí. Y escuché. La primera frase clara fue de Sofía. Esa colección de tu padre vale una fortuna, mi amor. Y está ahí parada acumulando polvo. Es un capital muerto. ¡Capital muerto! Llamó capital muerto a nuestros viajes, a nuestras conversaciones con los artistas, a la alegría de colgar cada cuadro. El aire en la sala se volvió espeso. Y entonces la voz de mi hijo, la voz a la que yo enseñé a decir papá, no me defendió. No defendió la memoria de su madre. Estuvo de acuerdo. Sofía tiene razón, dijo, y papá ni siquiera notará la diferencia. Vive en otro mundo desde que mamá se fue. En la cabeza de mi hijo, mi luto me había convertido en un fantasma. Un viejo senil que vaga por la casa sin enterarse de nada. Fue la puñalada más profunda. No era la codicia lo que más dolía, era el desprecio. La certeza de que para mi propio hijo yo ya no existía realmente. Javier entonces detalló el plan con la frialdad de un hombre de negocios. Venderían la colección pieza por pieza, discretamente. Usarían el dinero para expandir la empresa de su familia. Usó términos como liquidez, oportunidad de mercado, optimizar activos. Hablaban de mi vida como si leyeran un informe financiero. Después rieron todos. Carmen, la madre de Sofía, bromeó. «Dentro de poco cambiamos de coche, ¿eh?» Y la risa volvió, más fuerte, más suelta. Era el sonido de quienes celebran sobre los escombros de la confianza de un viejo. Lo entendí todo. No era un plan nuevo. Se había estado cocinando desde hacía mucho tiempo, esperando el momento en que mi tristeza fuera lo suficientemente grande como para cegarme. Mi cuerpo se heló, me quedé paralizado, mirando la alfombra persa que Elena tanto amaba. Yo era un rey en mi castillo, escuchando a los bárbaros planear el saqueo al otro lado del portón. Y el líder de los bárbaros era mi propio príncipe. No grité. Mi respuesta no podía ser ruidosa. Tendría que ser como yo, silenciosa, sólida, estructurada. En ese instante, mientras ellos todavía reían, la decisión brotó dentro de mí, fría y precisa. Creían que yo vivía en otro mundo. Pues bien, les mostraría cuán lúcido y presente todavía estaba. Minutos después salieron de la cocina. Mateo se acercó y me tocó el hombro. ¿Todo bien, papá? Está usted muy callado. Levanté la vista y lo miré. Y por primera vez no vi a mi hijo. Vi a un extraño. Forcé un asentimiento. Está todo bien, hijo. Solo estoy un poco cansado. Y se lo creyeron. Esa noche no dormí. La casa, antes un refugio de paz, ahora zumbaba con las palabras que había escuchado. Me levanté en la madrugada y caminé a oscuras, despidiéndome no de la casa, sino de la inocencia. Entré en mi estudio, mi santuario, y cerré la puerta. Hablé en silencio con el retrato de Elena. Le pedí perdón por mi ceguera y le hice una promesa. Nuestra historia no tendría un precio. Con las manos firmes, abrí la caja fuerte escondida detrás de los libros de ingeniería. Allí estaba lo que necesitaba. No dinero, sino documentos, el plano de una pequeña cabaña que construí para ella y que nunca vendí, y una vieja carta suya, mi brújula. A la mañana siguiente me puse uno de mis mejores trajes. «Tengo una consulta de rutina con el doctor», le anuncié a Sofía. La mentira fue mi primera línea de defensa. Ella sintió alivio. El viejo iba a cuidar de sus achaques. No sabía que iba a cuidar de mi vida. Mi destino no era un consultorio médico, sino el despacho de Alejandro Vargas, mi abogado y amigo durante 40 años. Un hombre de mi época, para quien un apretón de manos todavía significaba algo. Al verme supo que algo grave ocurría. Sin rodeos, le relaté la conversación del domingo. No me interrumpió. Su silencio respetuoso fue el primer bálsamo en mi herida. «Quiero revocar el poder notarial que le firmé a mi hijo. Inmediatamente», dije, mi voz firme. «Y quiero redactar un nuevo testamento». Alejandro no cuestionó, no habló de reconciliación.
Tomó un bloc de notas. «Dime qué tienes en mente, Guillermo». Mientras él anotaba, sentí que retomaba el control. Estaba dibujando mi propio futuro. El Nuevo Testamento no fue un acto de venganza, sino de protección. Determiné que la casa, la colección de arte y la biblioteca se transformarían en una fundación cultural, preservando nuestro legado para estudiantes e investigadores. A Mateo le dejaría el dinero, las inversiones, una suma generosa que le garantizaría una vida cómoda. Tendría lo que tanto parecía valorar: el capital. Pero el alma, la historia, lo que no tiene precio, eso nunca más podría tocarlo. Estaba separando el patrimonio del legado. Al volver a casa, Sofía preguntó por el médico. Dijo que mi corazón está fuerte y que mi cabeza está más lúcida que nunca. Respondí con calma. Esa noche, en mi estudio, me serví una copa de tequila y brindé en silencio a Elena. No había alegría, solo la sombría satisfacción del deber cumplido. Había reforzado los cimientos. Por ahora, mi mundo estaba a salvo. Después de la visita al abogado, la casa se sentía diferente. Ya no era un silencio de derrota, sino de espera. Había protegido mis fronteras, pero ahora estaba solo dentro de la fortaleza. Me di cuenta de que no servía de nada proteger el pasado si no tenía un presente para vivir. Tenía que salir de la jaula de melancolía que ellos habían ayudado a construir. Empecé a caminar por Coyoacán al amanecer. En una de esas caminatas vi a un grupo de hombres de mi edad jugando ajedrez en una plaza. El sonido de las piezas de madera me transportó a las tardes con Elena. Me invitaron a jugar, y por una hora, en esa batalla de estrategias, yo no era un padre traicionado ni un viudo solitario. Era solo un jugador. El ajedrez se convirtió en un ritual. Hice un nuevo amigo, Ricardo, un profesor de historia jubilado. Hablábamos de libros, de política, de las pequeñas alegrías de la edad. Esas conversaciones honestas eran como aire fresco. Fue Ricardo quien me sugirió dar clases voluntarias en un centro comunitario. Comparta su conocimiento, Guillermo. La idea me asustó, pero echó raíces. Preparé una clase sobre la influencia del arte precolombino en la arquitectura moderna de México. Esperaba encontrar a 5 personas, pero la sala estaba llena. Y cuando empecé a hablar, algo se encendió. La pasión por mi profesión, que creía enterrada, estaba allí, viva. Los jóvenes me llamaban Arqui. Me mostraban sus dibujos. El respeto que recibía era genuino. Estaban interesados en mi experiencia, no en mi testamento. Por primera vez en mucho tiempo me sentí valioso por quién era, no por lo que tenía. Con este nuevo coraje llamé a mis viejos amigos, a los que mi familia había alejado. La alegría en sus voces al oírme fue la prueba de que los lazos verdaderos no se rompen con el silencio. Mi casa, antes tan callada, volvió a llenarse de risas reales. El olor a café recién hecho volvió a la cocina. Me di cuenta de que la mejor manera de proteger la memoria de Elena no era encerrando nuestro hogar, sino llenándolo de vida nuevamente. No encontré la felicidad, esa palabra tan grande, pero encontré un propósito. Descubrí que mi verdadera herencia era mi historia y mi capacidad de compartirla. La tranquilidad era como la superficie de un lago. Sabía que una piedra sería arrojada. Y llegó un martes por la tarde. Estaba jugando ajedrez con Ricardo cuando oí una frenada brusca. La puerta principal se abrió con fuerza. Era Mateo. El notario debía haberle llamado. Entró en la sala como un huracán, con unos papeles arrugados en la mano. «Papá, ¿qué broma es esta?» Fui a cerrar la venta de un terreno y me dijeron que ya no soy tu apoderado, que el poder fue revocado. Me miraba con incredulidad, como si yo fuera una pieza de ajedrez que se hubiera movido sola. Con la mayor calma, avancé un peón y lo miré. Mi amigo Ricardo permaneció inmóvil, un espectador solidario. «No es ninguna broma, Mateo.
He decidido cuidar de lo mío mientras tenga salud y lucidez. Mi serenidad lo desarmó. Esperaba encontrarme frágil y solo. La presencia de Ricardo lo obligó a cambiar de tono. La agresividad dio paso a un lamento. ¿Pero por qué, papá? Yo solo intentaba ayudarte. No lo acusé. No mencioné la conversación de la cocina. Simplemente lo miré, dejando que mi silencio hiciera las preguntas, forzándolo a confrontar el abismo entre sus palabras de cuidado y sus acciones de rapiña. No pudo sostener mi mirada. Comenzó a justificarse, hablando de la presión de su suegro, de deudas que no me había contado. En ningún momento preguntó cómo me sentía yo. Su desesperación no era por nuestra relación rota, sino por el poder que había perdido. Cuando sus palabras se agotaron, se instaló un silencio pesado. Allí estaba él, mi único hijo, ya no como el heredero poderoso, sino como un niño sorprendido en falta. Finalmente hablé, mi voz tranquila. Mateo, aquí no hay discusión. No estoy enfermo, y mi mente está perfectamente clara. Simplemente tomé una decisión. Mientras tenga vida, yo seré el guardián de mi historia y de la de tu madre. Dejé que la verdad no dicha pesara en su conciencia. El camino de regreso a esta casa, a mi respeto, no se abre con disculpas apresuradas. Necesita ser reconstruido con honestidad, ladrillo por ladrillo. Se quedó sin argumentos. Miró a su alrededor como si viera la casa por primera vez, no como un conjunto de activos, sino como una vida de la que él se había excluido. Se dio la vuelta y se fue, con el paso arrastrado de la derrota. Cuando Mateo se fue, Ricardo me puso una mano en el hombro. «Fuiste justo, Guillermo». Yo solo asentí, sintiendo un cansancio profundo. No hay victoria en ver al propio hijo tan perdido, tan distante de los valores que pasaste toda una vida tratando de enseñar. Solo hay un vacío, un lamento por la obra que proyectaste con tanto amor, pero que, en algún punto, sufrió una falla estructural que no supiste prever. Esa noche, abrí de nuevo la caja fuerte y tomé la carta de Elena. Era breve. Me pedía que no dejara que la amargura se apoderara de mi corazón, pero que protegiera lo que construimos con la fuerza de un león. Y terminaba diciendo: «Nuestro verdadero refugio, mi amor, nunca fue esta casa, sino el honor que compartimos. Jamás dejes que te quiten eso». Sus palabras me pusieron frente a mi dilema final. El perdón es un regalo que uno se da a sí mismo, pero la confianza es otra cosa. La confianza es una construcción, y la que yo tenía en mi hijo se había derrumbado. Para ser reconstruida, no basta una capa de pintura, exige una demolición completa del hombre en que se convirtió. ¿Tiene él esa fuerza? ¿Tengo yo el tiempo para supervisar esa nueva obra? Miro por la ventana el jardín que Elena cuidaba. Las flores no les importan los dramas humanos, simplemente cumplen su ciclo. Quizás deba ser como ellas, cuidar mi propio jardín, podar las ramas secas y esperar la primavera, sin saber a ciencia cierta qué flores traerá. ¿Será posible amar al hijo, pero no al hombre en que se ha convertido? Se puede perdonar la falla, aún sin saber si la estructura algún día volverá a ser confiable. Estas son las preguntas que me harán compañía. ¿Esta historia, mi historia, le ha hecho pensar? Cuénteme en los comentarios. Usted, en mi lugar, tendría la fuerza para perdonar. La puerta principal no está cerrada con llave. Si Mateo quiere empezar a cargar los ladrillos para reconstruir el puente, sabe dónde encontrar el terreno. Pero la voluntad de construir, el honor de firmar la obra, eso necesita encontrarlo dentro de sí. Y quizás esa sea la mayor de todas las construcciones.